Entonces, cuando hablamos de valvulopatía aórtica, es una válvula muy importante. Ustedes saben, cuando está obstruida la válvula aórtica, no hay sangre en el cuerpo. Entonces, una obstrucción va a tener problemas en el ventrículo izquierdo. Ya saben, ustedes ponen ahí una tranca, un tapón en la válvula que se desangra al corazón. Esto aparece los síntomas al cuarto o quinto década de la vida, por lo general, ¿no? Entonces, cuando un tercio está comprometido ya de la válvula, recién empieza a haber molestias en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, hay dos tipos. Aparte de una estenosis central, hay la estenosis valvular subaórtica, ¿no? Que va a ocurrir cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando ustedes se encuentran hipertrofia, ese ventrículo izquierdo hipertrofiado, que es la primera etapa del crecimiento del ventrículo izquierdo, va a haber una estenosis de tipo subaórtica. Entonces, ¿qué va a obstruir? El tracto de salida, ¿no? Entonces, en estos casos, ustedes al escuchar no van a encontrar el clic de apertura que se escucha normalmente a nivel de la válvula. Y hay otro tipo que es la estenosis subvalvular, supravalvular, ¿no? Es la supravalvular que está encima de la válvula, que se debe al estrechamiento en el tracto de la salida ya de la sangre hacia la aorta. Esto se encuentra mucho en niños, en lactantes. Y ustedes cuando lean el síndrome de Williams, tiene una alteración un factor genético del 7, van a encontrar el fenómeno de síndrome de Williams. Una serie de trastornos arteriales, no solo este tipo de estenosis supravalvular. ¿De acuerdo? Doctor, la parte supraórtica se inicia con una primera etapa de una segunda etapa de dilatación. ¿Ahí ya es también supraórtica o si si hay dilatación ya no hay y eso ya no hay frente a uno? Estamos hablando de, es clarísimo lo que habla, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Doctor, y respecto al es la primera etapa del momento. Pero sí es diferente al chasquido y es diferente al choque del ventrículo. Es otra cosa. ¿Y el chasquido, doctor, es similar al clic o es diferente? El chasquido es lo que hace la válvula cuando es fechada. La válvula en sí, cuando usted comienza a ver es diferente. Entonces, estamos nosotros frente a una estenosis de válvula aórtica que puede ser muchas de estas cosas de tipo congénito, ¿no? En algunas otras cosas se debe a válvula bicúspide. No se olviden que la válvula aórtica tiene 3 válvulas, ¿no? Entonces sería una válvula tricúspide normal. Cuando es bicúspide ya es problemas, hay 2 válvulas. Y cuando hay en otras personas nace con válvula unicúspide en niños, no es compatible con la vida, ¿no? No es compatible, estos niños nacen y se mueren. Entonces hay unicúspide, bicúspide, que muchos de ustedes de repente tienen válvula bicúspide, funcionan normalmente, pero cuando tienen una endocarditis infecciosa es muy problemático, ¿no? No se olviden que 2 valvas trabajan mucho más que cuando hay 3 valvas, ¿no? Porque una valva, ahora vamos a ver, cuando veamos insuficiencia, ahí van a ver de qué sirve, para qué sirven estas valvas o platos, ¿no? Entonces, cualquiera de estas formas se puede presentar, ¿no? La supravalvular se llama el diafragma en reloj de arena. Ustedes conocen los relojitos de arena que pasan a la parte central nomás, ¿no? Después puede ser de tipo congénito, en el caso de la atresia de unicúspide o bicúspide, adquirida, que se puede deber a la fiebre reumática, o de tipo degenerativo, en aterosclerosis o en la endocarditis. Y la subvalvular puede ser fija o dinámica. Fija cuando es de la parte muscular o fibrosis diafragmática, ¿no? Y en dinámica las alteraciones mitrales. Cuando hablábamos de mitral, decíamos que cuando hay compromiso, exceso de calcificación mitral compromete a la aorta, ¿no? Eso lo vimos hasta en figuritas.
Esto más o menos es las estenosis que se presentan, el porcentaje que se presenta a nivel de edades. Ustedes ven, se encuentra por lo general bicúspide en el 50%, ustedes están viendo ahí, ¿no? Para que vean lo que les decía al comienzo, que hay bastante gente que vive con válvula bicúspide. En casos de estenosis postinflamatorias, unas 25, ¿no? Esta es más o menos una estadística que se encuentra para que tengan una idea. Degenerativa 18, unicomistural, cuando está unido por la unión de la válvula, 3, hipoplásica, válvulas chiquitas, 2, y factores indeterminados de otro tipo de enfermedades hasta de la artritis 2. ¿No? Ustedes saben que puede haber otras causas de valvulopatía mitral. Y en los mayores de 70 años lo que van a encontrar ustedes cuando tengan un paciente, es posible para la historia, bicúspide más o menos 48, postinflamatoria 27, degenerativo 23 y indeterminado 2. ¿No? Este es más o menos por lo que les sirve para su historia para ir clasificando. ¿Cuáles son las causas de la estenosis de acuerdo a esta clasificación, de acuerdo a estas presentaciones? Congénitas, 3 a 5 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Menor es en varones que en mujeres. ¿Y qué pasa con las válvulas? Ya les dije, 1, 2 o 3 de nacimiento. Cuando es una es grave, no es compatible con la vida. Muchas de estas valvulopatías de estenosis se asocian con la coartación. Y hablamos lo que es la coartación en la segunda clase, es la estrechez del arco aórtico o de la aorta descendente. Más es del arco aórtico. Ya les decía cómo se diagnostica. Se diagnostica solo tomando presión en brazos y la diferencial en piernas, en poplito. Arriba tendrán una hipertensión y en la parte baja tendrán una hipotensión, ¿no? Solo con tomarle la presión ya ustedes tienen el diagnóstico de coartación. Es importantísimo esto. Las reumáticas, igual que en el caso de la mitral, pueden estar unidas las comisuras de las valvas, ¿no? Estas valvas por lo general cuando se unen dan cierta deformación de los vasos y en el anillo. Puede haber retracción de estas válvulas y por lo tanto estrechez, entonces producen la estenosis, ¿no? Y la aterosclerótica, que es común, ustedes van a tener en los hospitales mayormente de tipo aterosclerótico, que se debe, y muchas veces no lo detectamos porque no preguntamos. Ustedes ven un paciente delgado, no sé de qué tendrá habrá tenido suficientes que le digan, señor, usted es joven, ¿cuánto pesaba? Usted recibe un paciente ahorita con 55, 60, yo llegué a pesar 90 kilos, ya está la razón de más. Este señor ha sido un hipercolesterolémico, ¿no? Entonces ahí está la razón del paciente. Muchas veces se nos pasa, ¿no? Y estamos pensando a los 80 años, 75 años, que puede ser reumática de ningún modo, ¿no? Es importante que tengan estos parámetros para que ustedes aprendan a diferenciar. ¿Qué pasa en cuanto a la fisiopatología? Hay aumento de la postcarga cuando hay una estenosis, ¿no? Entonces, cuando hay aumento de la postcarga por compresión del ventrículo, quiere vencer la fuerza de esto, va a haber una hipertrofia, lo que les preguntaban sus compañeros, una hipertrofia del ventrículo izquierdo que es de tipo compensador, ¿no? Entonces, por años, como hay esta fase compensadora, por años estos pacientes no tienen sintomatología, ¿no? Entonces, estas estenosis se presentan y pueden ser soportadas por años, ¿no? Entonces, si esta estenosis es severa, ya no deja pasar la sangre, va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, de la hipertrofia va a la dilatación, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde la fase compensadora. La fase compensadora está dada por la fuerza del ventrículo izquierdo. Si esta fuerza compensadora ya no hay fuerza, se vuelve el ventrículo izquierdo dilatado, entonces disminuye la fracción de eyección, disminuye el volumen minuto, porque una bolsa ya no puede presionar tanto, va a disminuir. Por lo tanto, este paciente empieza a presentar una serie de molestias. La frialdad de piernas y el resto del cuerpo es básico que lo va a presentar. Va a haber fatiga, incluso va a haber crisis sincopales. Ya saben ustedes por qué se presentan las crisis sincopales, por la falta de irrigación cerebral. Entonces, estas estenosis pueden ser severas cuando el gradiente es menor o igual a 40 milímetros de mercurio, ¿no? Y cuando la válvula está menos de 1 centímetro. No se olvide que la válvula tiene que tener más o menos 3 o 4 centímetros, ¿no?
Estenosis moderada, cuando el gradiente es de 20 a 40 milímetros de mercurio y la estenosis está en 2 centímetros. Y estenosis leve, ¿no? Cuando está menos de 20 milímetros y la apertura es de 3 a 4 centímetros, ¿no? Estas valvulopatías mucho se asocian a la estenosis, a insuficiencia aórtica, a calcificaciones de la insuficiencia mitral o de estenosis mitral, por la vecindad. Eso les hice ver en las figuras de la primera clase o segunda clase. Signos y síntomas que presentan, ¿no? Si es de tipo congénito, si los niños nacen con esa que hablábamos al comienzo, con ese tipo de estenosis supravalvular o subvalvular, pueden permanecer 10 o 20 años, ¿no? Ya si una vez se instala la enfermedad, puede haber crisis sincopal por falta de irrigación en el cerebro, la angina de pecho, que vamos a ver cómo se presenta y por qué se presenta en la parte de insuficiencia, mejor la explicación, 66%, 50% por ateroesclerosis, y donde va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo. Disnea no falta, estos 3 síntomas tienen que aprenderse en estenosis mitral, tanto en estenosis como en insuficiencia, la crisis sincopal, la angina de pecho y la disnea. Y cuando va avanzando, no tiene tratamiento, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Esto ya lo han hecho con el doctor ayer, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber debilidad general del paciente. El paciente tiene una debilidad general, no hay irrigación en el cuerpo, ese hígado no está bien irrigado. Hay cianosis periférica, que tienen que aprender a distinguir la cianosis central y periférica. Van a encontrar unos dedos en palillo de tambor, con cierta cianosis. Va a haber fibrilación auricular, hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Y muerte súbita. Estamos viendo ahí un paciente muy interesante que tiene todas estas características. Ojalá ustedes puedan verlo, ese paciente, ¿no? Todas estas características tiene. Entonces, ¿cómo es el pulso en este tipo de pacientes? Si no hay una buena bomba, ¿cómo va a ser el pulso? El pulso vamos, lento, ¿no? Y estable. ¿Cómo por etapas? ¿Por qué? ¿En cuánto presentaría 5 de tu paciente? Sí, no, pues ya son preguntas un poco. Dile cuándo presentaría cianosis periférica el paciente. Ella te puede contestar. Cuando la sangre no llega hasta las extremidades nasales. ¿En qué etapa? ¿Al mes, a los 2 meses? ¿O qué? Son etapas tardías, cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, cuando hay insuficiencia cardíaca de leche. Eso usted mismo se puede explicar. 5, pero puede haber mañana que yo tengo una estenosis de 2 centímetros. Para que haya 5, que yo me caiga, tiene que ser de 1 centímetro, pues no pasa sangre arriba. Entonces, la etapa de la gravedad y progresiva del paciente le va dando cada cosa de eso. Es lógica. En el cuadro se puso con respecto a la frecuencia en el cuadro de la primero dijo picos clínicos en 50% y después hace mucho un tema de arteriosclerosis que era más común. ¿Usted tiene arteriosclerosis en la edad? No se me refiero ¿A qué edad se da la arteriosclerosis? cuando se ponían. El cuerpo es un organismo que aguanta demasiado. 40 años he comido de todo y no me da nada. No se olvide que el cáncer, para que se manifieste, tiene que tener 5 años de vida. Que una enfermedad cardíaca tiene que tener años de evolución. ¿Cuántos años de vida? Al comienzo 20 años. Entonces, el pulso es paramusital. ¿Ya? En la tercera edad, la estenosis puede ser moderada, ¿no? Tenemos una presión elevada, es compensadora. La presión se eleva, la presión sistólica es la que más se va a elevar, hasta 200.
cuando hay más etapas avanzadas, cuando ya se llega, no hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay dilatación, la fase de dilatación, ya la presión empieza a ser solo en la primera etapa por la fuerza del ventrículo, y eso lo han hecho ustedes ayer, cómo se presenta la presión alta. Ya les dijo la doctora cuál es la fisiopatología, ¿no? Un ventrículo cansado no produce nada. Entonces, la presión arterial, les dijeron ayer que depende del volumen sistólico que tenga el ventrículo izquierdo, ¿no? Eso grave, ¿no? Estos pacientes va a haber pulso venoso y yugular prominente, muy prominente, hipertrofia del septum interventricular, y va a haber el efecto de Bergey, que eso se ve en ecocardiografía. El efecto de Bergey es una vibración del tabique, le llaman el efecto de Bergey. El choque de punta, ¿cómo está? Desplazado, es un corazón que no deja salir sangre, es un corazón dilatado, tremendo, ¿no? Va a estar fuera de la línea medio clavicular, incluso pueden encontrar ustedes un choque de punta en la línea axilar anterior. ¿Y cómo se ve? Late. Qué lindo sería que ustedes lo vean así. O ponen la mano y van a escuchar ustedes que ponen. Se ve, pero lindo se ve eso, ojalá que tengan pacientes para que lo vean. Ni siquiera a veces necesita palpar, ven nomás encima de la cabeza, que el ventrículo está diciendo acá estoy. Y cuando quieren el ventrículo derecho, lo que tienen que hacer es poner la mano en el pecho, en la parte de, ¿cómo se llama este hueso? En el cerrón. Ponen en esta parte y van a sentir un golpe. Ventrículo derecho crecido. Entonces facilito ver los dos ventrículos. Entonces en este caso, ¿qué va a haber? Un frémito sistólico. Ya les dije lo que es frémito. Entonces, si en caso tenemos una paciente que tenga ascitis y tenga, bueno, se sospeche de un hecho de punto, ¿cómo podemos ocultar si eso se siente por el líquido? ¿Sí se puede? Sí se puede. Puede haber ascites, la ascites está debajo del diafragma, se va un poco alto y va a sentir el pulso del ventrículo izquierdo. Tendría que ser a mucha tensión ya para que no lo sienta, pero sí se siente, ¿no? Entonces la auscultación, van a encontrar ustedes el clic de apertura cuando la válvula no está calcificada, pero cuando está poco calcificada va a haber la vibración, pero cuando está ya muy calcificada no escuchan, ¿no? El soplo sistólico, ¿cómo es? De tipo eyectivo, salida, ¿no? Es forma romboidal. Esto de la forma romboidal más se ve en las figuras, en los monitores, ¿no? Semeja más o menos al arrullo de una paloma. Ustedes ven acá, palomas hay en todo Lima, ¿no? Entonces, saben cómo es el arrullo de una paloma. Y cuando hay una calcificación extrema, que incluso ya está comprometiendo a la aurícula, a la válvula tricúspide, el soplo va a encontrarse en donde está va a semejar, el soplo se escucha en punta porque está bien crecido el corazón, y va a semejar al soplo de la insuficiencia que es histórico también, ¿no? Entonces esto se llama el fenómeno de Galavardini, ¿no? Ustedes no van a escuchar el soplo tan nítido en el segundo espacio intercostal derecho, sino lo van a encontrar en punta, ¿no? Que le simula él. Para decir que es aórtico, ya les decía que tienen que escuchar ustedes en cuello, ya, nada más. Este es el soplo, el tipo de soplo, ¿no? Es un soplo en creciendo y decreciendo, se llama en romboidal, ¿no? No te puedo decir eso lo de Gallerín. El soplo de Galavardini se da cuando está muy desplazado el corazón, cuando está demasiado crecido y ya no escuchas el soplo en su parte normal, sino lo escuchas como una insuficiencia mental. Es decir, el foco de máxima oscilación ya está aquí. Así es, acá lo escuchas en punta más, soplo de Galavardini. ¿Cómo sabes que es aórtico? Te confunde. Doctor, entonces, el soplo, la fenómeno va a llevar. Sí. ¿Dónde marca? Acá lo escuchas. Te simula una insuficiencia mental. Pero si había una irradiación al cuello, doctor. Claro, ya les dije eso desde el comienzo. Para yo constatar que este soplo es aórtico, tengo que escucharlo en
más en cuello. Porque si no lo escucho acá, es un trans, pues ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, en el electrocardiograma, cuando tomo exámenes, va a haber aumento del voltaje del QRS, va a haber desniveles del ST, ¿no? Y T invertidas por la sobrecarga que hay, ¿no? Todo, porque esto va a haber también una hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo pueden ver en D1 ABL y en las precordiales izquierdas. Hay dilatación de la aurícula izquierda, no se olviden que como hay un crecimiento exagerado del ventrículo izquierdo y hay un aumento de volumen, no deja pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, entonces la aurícula se va a dilatar por efecto secundario, ¿no? Va a haber fibrilación auricular y muchas veces por el exceso de calcificación se asocia a valvulopatía mitral, va a causar una insuficiencia o una estenosis mitral, ¿no? Entonces, ¿quién es el que nos da nosotros un diagnóstico más preciso? El ecocardiograma, ¿no? Entonces, en el ecocardiograma van a ver ustedes una tremenda hipertrofia del ventrículo izquierdo, además van a ver la vibración de la válvula y el crecimiento exagerado del ventrículo izquierdo. Entonces, esto más o menos, ven cómo es una estenosis de válvula aórtica. Esta es una válvula aórtica. Ahora lo vamos a ver más bonito, mire, son pozos, ¿no? Pozos sonidos de paloma, le dice. Miren ustedes la apertura de esta válvula, menos de 1 centímetro, ¿no? Acá tienen ustedes la coronaria izquierda, la coronaria derecha y la no coronaria. Son las 3 válvulas que hay. Es un paciente normal. Esta es una válvula que ha sido extraída. Miren la calcificación exagerada que tiene esta válvula. Se lo ha sacado completamente, ¿no? Ahí ven ustedes, el eco es cantado. El eco así lo van a ver ustedes, ¿no? Acá le han puesto una solución salina y miren lo poquito que sale a la aurícula izquierda del ventrículo. Miren, tremendo ventrículo izquierdo que hay, ¿no? Y también hay una aurícula izquierda bien crecida, bien crecida. Igual, este es para ver las 3 valvas. Miren qué bonito es, ¿no? Las 3 coronarias. Este es un corte especial que les muestra el ecocardiografista, donde va a ver las 3 coronarias. Acá una válvula degenerativa, una válvula completamente degenerada, estenótica, ¿no? Miren el calcio que hay, la cantidad de calcio, ¿no? Puro calcio, ¿no? Una calcificación tremenda. Nuevamente, ¿no? Acá lo que están viendo es, esto no es aórtica, acá se está mostrando un balón de valvuloplastía mitral. Antes lo que se hacía es esto, cuando había una estenosis mitral o cuando había una estenosis aórtica, se le ponía un catéter que se inflaba en la punta un globo y se jalaba. Y se lo dejaba ambas valvas, sea estenosis aórtica o estenosis mitral, se lo dejaba insuficiente. Preferible dejarlo insuficiente, que ya no le cortaba ni pecho. Le daba una opción de vivir unos años con suficiencia. Porque en la estenosis ya saben, en el caso de otras se mueren. Y en el caso de mitral igual. Entonces habían 2 operaciones que se hacían, con balón, o si no se abría la orejuela, abrían el pecho un poco, se abría la orejuela y con el dedo se rompía la válvula. Esas eran las operaciones antiguas, ahora no, ya cambió mucho, ya cambió, ¿no? Algunos hospitales todavía siguen haciendo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué ven? Este es un cuadro de endocarditis que está produciendo una estenosis mitral. Miren la cantidad de vegetaciones que hay. Las vegetaciones no son otra cosa que los coágulos organizados. Esas son las vegetaciones. Entonces, por esto, el cardiólogo les va a decir, el ecografista, este paciente está con cuadro de endocarditis, ¿ya? Miren, este es lo que les decía. Este es el balón, ¿ya? Miren, se pasa el balón y se infla. Se rompe la válvula. Entonces, preferible que haya insuficiencia que estenosis, ¿no? Esto se hace tanto en válvula aórtica como en este caso también se hace en la válvula mitral. Esto para que sepan el tipo de tratamiento cuando le dicen valvuloplastía, donde no se abre el pecho sino se introduce, se hace por cateterismo, ¿no? Y este es para que conozcan las prótesis valvulares. La prótesis valvular no es otra cosa que un anillo de tungsteno, una jaulita de tungsteno y una válvula de silastis.
como esas pelotitas. Antes se usaban las pelotitas esos de yaces, eso se usaba. Pero ya no se usa más porque esas pelotitas se llenaban de fibrina, no aguantaban 2-3 años, le había que abrir el pecho nuevamente. Entonces alguien de ingeniería creó estas pelotitas de Silastic, que ya no pasan, claro, ahí, permanecen por años, 7, 8, 10 años, pero este tiene una prótesis vascular. Aparte se producen, les decía la vez pasada, prótesis. Ojalá que alguna vez Ricardo Palma empiece a producir las prótesis biológicas, que no es nada del otro mundo. Nada del otro mundo, eso si hay algún inquieto de los estudiantes pueden hacer eso y se ganaría. Esta es la prótesis biológica, miren. Viene ya preparado el cuerpo y lo que se cose acá es el pericardio, ¿no? Este es otro tipo de prótesis, se llama de disco, porque es un disco, ¿no? Acá es de 2 discos que se cierran y se abren, ¿no? Todos estos son los tipos de prótesis valvulares que existen. Y esta es una prótesis percutánea. Esta es una prótesis percutánea, es la última que ha salido en España, ya lo están usando acá. Se mete por un catéter, miren qué tremenda prótesis va unido a un catéter. Una vez que ustedes están en válvula aórtica, donde esté estenosada, empiezan a inflar el globo y miren, se dilata y queda dilatada ya. Y estas orejuelas son los que van a caer y cerrar y abrir. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de esto? El costo. Ahorita una válvula de estas se está costando 80.000 soles. El problema es que se ha puesto por buenas manos, porque le ponen a un paciente, de repente se infectó todo al mes o a la semana muere, 80.000 soles al cajón. Mientras que una prótesis mecánica de las otras que han visto sale por 4, 6.000 o 8.000 soles. Esta cuesta solo la prótesis 80.000 soles. Costaba 100.000 pero bajaron. Pero esto es para que ustedes conozcan. Vamos a ver lo que es insuficiencia aórtica. Doctor, una consulta. Parte de las diapositivas mostrar las detectaciones, pero la endocarditis también suele ser causa de otras estenosis y de otras insuficiencias. ¿No sería como tal el único en este caso motor, las vegetaciones asociadas a estenosis aórticas? Claro, igual, pero vegetaciones en endocarditis se dan, no solo en no solo en estenosis, también se da también en mitad, sí, puede dañar una mitad, se puede estar en la aurícula izquierda. Lo otro también es el doctor que, por ejemplo, en el caso de estenosis aórtica también sí había una dilatación de la aurícula izquierda y por ende la fibrilación. Ese es el mecanismo, doctor, porque no se llegaba como tal a la hipertrofia de la aurícula izquierda, solo dilatación. ¿Cuál es la? No te entendí. Para, si es cierto, porque si una fibrilación auricular tiene que haber una hipertrofia de la aurícula izquierda. Pero en este caso, estenosis aórtica, no hay una hipertrofia, solo una dilatación. ¿No, doctor? Y el otro, doctor, para. Pero si la dilatación es crónica. Eso sí podría. Cuando hablamos de mitad, no sé si te acuerdas, exagerado. Sí, ahí sí. En este caso, si no hay tratamiento, hay una dilatación crónica, sucede lo mismo. Va a haber fibrilación auricular. La cronicidad de la en una miocardiopatía dilatada, va a haber fibrilación crónica. Todo lo que te dilate va a haber fibrilación, incluso en un hipertiroidismo. Sí, ¿Dilato o no dilato? Sí. Lo hablamos que dilato. Entonces, no le haces caso, demasiado tiempo, hay gente que no se trata fácilmente. Bueno, así como hay estenosis, hay insuficiencia, ¿no? Es la insuficiencia, igual que en el otro caso, la válvula se dilata, se debilita o se abomba, ¿no? Entonces esta válvula no cierra bien. Entonces, ¿qué produce? La sangre le fluye. Pasa la sangre a la aorta y regresa por la válvula, regresa al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces estamos frente a una insuficiencia. Entonces esto se puede producir por 3 cosas: por incompetencia de la válvula, porque no cierra, esto es en el caso de una cardiopatía dilatada, como en el caso del hipertiroidismo, que también produce insuficiencia aórtica, les dije desde la primera clase, o un aumento del volumen diastólico. Por las 3 causas se puede presentar, ¿no? Ahí tienen ustedes, muy bien dibujado. La válvula aórtica son 3 ollas. ¿Y por qué son 3 ollas?
¿Por qué estas tres ollas son así? Porque sale la sangre del ventrículo izquierdo y al regresar las válvulas se cierran. Y estas tres ollas reúnen sangre. Y con la fuerza de sangre que regresa, la izquierda irriga el músculo, el miocardio izquierdo. Y la derecha irriga el miocardio derecho. Y en la no coronariana, sangre de depósito, que puede servir para cualquier circunstancia. ¿Qué pasa si esta válvula no se cierra? La sangre cae en lugar de irrigar, ¿qué hace? Chupa. ¿Y qué pasa con el miocardio? No hay sangre, no hay oxígeno. ¿Y qué se pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? Claro, hay el dolor anginoso. Entonces acá se están explicando ustedes por qué hay dolor anginoso. Porque no hay irrigación del músculo cardíaco. A propósito le he traído eso para explicar esta parte. Estas ollas se quedan así. Entonces, el corazón, el ventrículo izquierdo sirve al contrario de aspirador. Lo deja sin sangre al músculo. Por eso es que estos pacientes tienen angina permanente. ¿Ya? Fácil. La fisiopatología tienen que hacerlo un poco mecanizada para que se expliquen. Entonces, esas son tres ollitas. Ahí está. La izquierda al músculo izquierdo, coronaria izquierda. Y la válvula derecha, coronaria derecha. La irrigación. Y la no coronariana es un depósito. El organismo, ustedes saben, es sabio, ¿no? Entonces, todo tiene una explicación. Para que haya una insuficiencia aórtica, ¿qué se necesita? Etiología aguda, ¿cuáles son? Endocarditis. ¿Qué otra? Fiebre reumática. ¿Cuál otro? Ruptura. ¿Y cuándo se rompe? Por presiones o por endocarditis. Traumatismos, golpes. Un golpe en el pecho le puede romper una válvula. O disección de aorta. ¿Cuándo hay disección de aorta? Cuando hay aneurismas. Muy bien. Un aneurisma le va disecando las dos membranas de la aorta. Entonces, se hace un globo, reviente el aneurisma y les da 3 minutos para de vida. Entonces, esos son los famosos aneurismas de aorta que no son nada raros. Por eso que el día que hagan ustedes el capítulo de gastro le van a decir que de frente no examinen el estómago. ¿Ya? De frente no hay que examinar el estómago. No sirve. Porque ustedes pueden estar presionando un aneurisma y lo revientan el aneurisma y lo ven en 2 minutos el paciente que muere. Entonces, lo primero que hacen cuando vean una citis o vean eso, el estetoscopio cae y escuchar si hay soplo. Hay que tener cuidado, porque a varios internos o a varios residentes, por no conocer estas simples cosas, terminan con los cadáveres. En estos casos se llama la famosa disección de aorta. Tengan cuidado, porque cada cosita de estas tiene una explicación que van a ver el día que les sirva, el día ya que estén aplicando con sus pacientes. ¿Cuál puede ser la etiología crónica reumática? De muchos años, sífilis. Acuérdense que la sífilis, que muchos creían que la sífilis había desaparecido y la sífilis está ahorita a flor de piel. El otro día en un trabajo que presentaban unos chicos de la maternidad, unos chicos que se graduaban, presentaban un trabajo de sífilis. Yo me dije eso, a esta altura sífilis, hay cantidad de niños que no han ahorita, un trabajo de hace 6 meses, 5 meses. Ectasia del anillo, ¿no? Para que tengan cuidado, porque a veces sífilis, enfermedad milenaria, mentiras. Se está dando ahorita, ya ustedes saben por qué circunstancias, ¿no? Artritis, la artritis también produce insuficiencia aórtica. Trastorno restrictivo congestivo, una enfermedad de Marfan. La arteritis, las cardiopatías congénitas, eso lo vamos a ver mañana. La arteritis o espondilitis de enfermedad de Reiter y el lupus eritematoso. Cuando tengan un paciente con lupus, examinen válvulas, sobre todo la aórtica, está seriamente comprometida, ¿no? ¿Cómo afecta la insuficiencia aórtica? 5 de cada 10.000 personas tienen su insuficiencia aórtica. Es más común en hombres de 30 a 60 años, ¿no? Ya, diferentes circunstancias que hemos explicado en la etiología. ¿Cuáles son los síntomas? Palpitaciones, pulsación prominente,
dolor precordial atípico. ¿Cómo no va a haber palpitaciones si ese corazón necesita botar sangre a una válvula insuficiente que sube, baja la sangre, sube y baja, sube y baja? Estos pacientes son los que pueden caerse rápidamente si hacen ejercicio. Pues hay que tener cuidado en la insuficiencia aórtica. Suba al octavo piso, no hay ascensor, ya no baja. ¿No? Por eso es que como factor compensador tiene las palpitaciones, para tratar de mantener por lo menos un flujo de sangre. Pulsación prominente, por supuesto, porque hay palpitaciones. Y el dolor precordial atípico, que ya no es tan atípico, ya le dimos la explicación. Falta de oxígeno, falta de sangre en el músculo cardíaco, ¿no? ¿Cómo está la circulación periférica? ¿Cómo está? ¿Cómo estará la piel? Ustedes le tocan piernas, ¿cómo está el paciente? Frío. Porque al corazón no le interesa irrigar piel, no le interesa, nos dije en la segunda clase los órganos blancos. Yo estoy contento, dice el corazón, con tener vida, con darle vida a pulmones, a riñones, al cerebro y a la última ría, nada más. Punto, el resto no me interesa. Así es, así es. En estos pacientes hay una concentración, aparte de haber el fenómeno feedback de irrigación, ¿no? Un aumento de la presión arterial sistólico, también hay. Acá va a estar la presión sistólica muy por la fuerza que está haciendo el ventrículo en las primeras etapas. Entonces el ventrículo trata de compensar para llegar sangre al cerebro. Entonces encuentran presiones de 200 con 80, 180 con 70, entonces presiones altísimas, ¿no? Acá es donde se da el escape diastólico, que se llama. Pueden encontrar presiones incluso de cuánto. La sistólica de cuánto puedes encontrar y la diastólica de cuánto. No, mentiras. Eso hemos hablado. Se encuentra una sistólica de 170, 200 y una diastólica pueden encontrar de 40 o 0. Si la insuficiencia es así, 0. Por eso acostúmbrense a escuchar presiones en emergencia o a sus pacientes. Yo les digo porque yo tengo experiencias con residentes. Tómenle la presión, R1, 12,8. Tómenle el R3, está mal, 115, 70. Interno, viene más fresco, a veces le dice la verdad, ¿no? La enfermera, no se siente. Por eso ustedes cuando tomen presión, ahí la doctora dijo, tomen la presión y llévenlo a 180, 200 y no se lo quiten hasta que esté en 40, 20. Porque este paciente puede ser solo con tomarle presión ya están diagnosticando insuficiencia aórtica. 180, 40, tremenda insuficiencia aórtica. No cierra, sigue el ruido del corazón hasta 40 o 0. Eso acuérdense, es importantísimo. ¿Ya? Entonces hay lo que se llama disfunción sístole-diástole, o escape diastólico también se llama en los hijos, ¿no? Entonces hay un descenso brutal de la presión diastólica, ¿no? Como consecuencia de esta regurgitación aórtica hacia el ventrículo. ¿Y cómo está la resistencia periférica en las arterias? Disminuida. Ya está de más hablar que va a haber frío, va a haber, incluso el paciente para caminar ya tiene problemas de movilizar de miembros, hay parestesias por la falta de circulación, se comporta casi como un diabético, se comporta, pero no es así, tiene otro tipo de falta de irrigación. Los síntomas, ¿cuáles son? Aumento del volumen cardíaco, del volumen de eyección, entonces va a haber palpitaciones, movimientos torácicos, ¿no? Va a haber insuficiencia coronaria, ya lo explicamos por qué, hipertensión diastólica del ventrículo izquierdo, va a haber disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema pulmonar, porque no hay irrigación en estos pulmones, ¿no? Y ustedes ya se explican por qué. Va a haber hipertensión pulmonar, falla cardíaca global e insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas tenemos que debemos resaltar? Palpitaciones. Ya sabíamos qué son palpitaciones, ya explicamos qué es cuando escuchamos nosotros nuestros latidos. Pulso saltón, tipo Corrigan, cuando encuentran el pulso. Entonces el pulso va a estar irregular, rápido, acelerado, palpitante. Estos pacientes, les decía antes, presentan las lipotinias o los desmayos frecuentes, ¿no? Y una debilidad general por falta de irrigación del organismo. Dificultad para respirar, ¿no? Fatiga, como es una enfermedad de largos años, fatiga,
va a haber cansancio excesivo y dolor en el pecho tipo anginoso, ¿no? Acá dice raro, pero sí hay, ¿no? Entonces esto va a ser, más aparece durante el ejercicio, ¿no? ¿Cómo será el pulso en estos pacientes? Es un pulso débil y célebre por la continuidad. Así es. ¿Ya? Entonces las palpitaciones, va a haber incluso palpitaciones carotídeas frecuentes. Tanta es la palpitación que les hace mover el cuello. Sí, no. Acuérdense que es el movimiento del ciclo de Pousset. El pulso de Quincke capilar ¿cómo estará el pulso de Quincke en las disminuido? ¿No? No hay sangre. En la úvula va a haber el signo de Müller. Es como un semáforo. Le ven la úvula y va a prender como un semáforo. ¿No? Interesante, ¿no? Y el signo de Landolfi a nivel de vista. La pupila también va a hacer esto, ¿no? Por la irrigación. Y el signo de Luriosier, soplo sistólico y diastólico sobre la arteria femoral. Ustedes ponen en la arteria femoral su estetoscopio y va a haber un soplo en ambas bases que parece un soplo imaginaria. Es el signo de Luriosier. Y el pulso de Corrigan es el de martillo de agua. El otro día les demostré, creo, le dije que el paciente con insuficiencia óptica lo tienen así, le ponen la palma de la mano acá y lo levantan. Y van a sentir ustedes un golpe en la palma de la mano. Se llama el golpe del martillo de agua o soplo de Corrigan, ¿no? Y el choque de punta ni hablar, pues. Acá está mucho más desplazado que la estenosis aórtica, está tremendamente desplazado porque ese ventículo llega a ser hasta primero hipertrófico y después dilatado, ¿no? Va a haber un soplo diastólico, ritmo de galope, ya sabemos por qué, y el soplo de Austin-Flynn, que es la insuficiencia óptica grave. El soplo de Austin-Flynn es un soplo que silba. Escuchan como esos látigos de los vaqueros, más o menos así. Es un soplo típico de Austin-Flynn, ¿no? ¿Cómo está la presión? Ya les dije, miren, ahí está, 120-40, 180-0, ¿no? Hay escape diastólico, ¿no? Es típico en este soplo, en este tipo de enfermedad. ¿Y cómo está el crecimiento de la insuficiencia aórtica? Ya ven ustedes el electrocardiograma. Suman acá. ¿Qué suman? Las S en C3, C4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá suman 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. S profundas y R altas en B5, B6. Más de 35, tremendo crecimiento del índice de Sokolov positivo. Más de 35 centímetros. El electro van a encontrar así. S profundas en B2, B3 y S altas en B5, B6. Y estos signos son signos ¿de qué? Sobrecarga. Cuando vean negatividad ahí. Acá se ve mejor. Este es signo de sobrecarga diastólica. En B3, B4, B5, B6. No es infarto, sobrecarga, crecimiento exagerado, R alta en B5, B6 y S profunda en B2, B3. ¿No? Ahí ven ustedes el crecimiento del ventículo izquierdo, un tremendo crecimiento, congestión pulmonar, ¿no? Ahí ven ustedes la congestión pulmonar, crecimiento del ventículo izquierdo exagerado, insuficiencia aórtica. En el electro ya les mostré el bloqueo del ventrículo izquierdo, la radiografía ya vieron hipertrofia del ventrículo, congestión pulmonar, puede haber edema pulmonar agudo, y en el eco ustedes ven, acá está muy bonito, miren, coronaria derecha con su salida, acá está la válvula con su salida de la arteria coronaria izquierda, coronaria derecha sería acá y acá la coronaria izquierda. Así se ve nítido el ecocardiografía. El eco ha venido a ser un arma, pero tremendamente diagnóstica para los cardiólogos, bueno, y para otras especialidades también. Pero el eco nace primeramente para los cardiólogos, acuérdense, que era el eco modo M, ¿no? Entonces ahí ustedes ven la aorta con su insuficiencia. Ven ustedes ahí tremendo chorro de retorno con cloruro de sodio, así se hacen las pruebas. Se pone acá en la aorta y se ve cómo regresa el chorro ¿no? Nuevamente en colores.
Ahí está en colores. Interesante, ¿no? Aurícula izquierda. Vamos a ver ahora un poco de arritmias. Bueno, muy bien. La parte de arriba vamos a hacerlo más básico. Todo lo que ustedes más van a ver comúnmente, no vamos a estar en hacer tanto lo que es arritmia. Ya saben que una arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. Cuando hablamos del ritmo el otro día en ruidos cardíacos, hablamos que tiene un ritmo, un volumen, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay alteración del ritmo, estamos frente a una arritmia cardíaca, ¿no? No se olviden que los ruidos cardíacos o los latidos son consecuencia unos de otros, ¿no? Entonces, esto por lo general, ¿por quién está comandado? ¿No? Por el nodo sinusal, acuérdense, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca por lo general va a oscilar entre 50 y 100, algunos dicen 50 o 90, ¿no? Entonces, el impulso eléctrico del corazón, ¿dónde se inicia? En la aurícula derecha, en el nódulo sinusal, ¿no? En el nódulo sinusal. Entonces, ¿de ahí a dónde pasa? Al nódulo auriculoventricular, ¿no? Que está situada en la unión de las aurículas con los ventrículos. Si llega a los ventrículos por el haz de His, finalmente se conduce a los ventrículos a través del sistema de Purkinje, ¿ya? Entonces, la frecuencia cardíaca, ¿por quién está regulada a nivel central? Por el sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático. Acuérdense, ¿no? El sistema nervioso simpático, que está denominado el plexo simpático, que es una red de nervios que llegan ahí al corazón, y el parasimpático, que llega al corazón por un solo nervio. ¿Cuál es? El vago neurogástrico, que es el 10º par, ¿no?
Entonces hay hormonas también que están dentro del sistema simpático, que es la adrenalina y la noradrenalina, que son cuando ustedes tienen furia, cuando tienen preocupación, segregan esta hormona, la adrenalina, que les va a dar fuerza porque mejora la frecuencia cardíaca, hay vasodilatación, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso esto se emplea en los casos de asma, la noradrenalina, ¿no? Van a aumentar la frecuencia cardíaca. Hay otra hormona que aumenta la frecuencia cardíaca que decíamos antes hace un rato, la que viene de la tiroides, ¿no? La hormona tiroidea. Esta va a incrementar la frecuencia cardíaca, incluso produce, decíamos, vasodilatación del músculo cardíaco, ¿no? Ahí tienen ustedes bien pintadito, ¿no? Lo que es el nodo sinusal, que está en la aurícula derecha, ¿no? El nodo auriculoventricular, ¿cómo se llama? El nódulo de Ashok-Tawara, ¿no? Y el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? De Nori-Kei, ¿no? Entonces tienen los dos. Y ahí tienen ustedes las fibras que van a la aurícula izquierda, ¿no? Y las fibras que van al ventrículo izquierdo por el láser retículo, ¿no? Ese es más o menos el haz de Weismann que va a la aurícula derecha, ¿no? Ahí viene el nódulo atrioventricular, ¿no? Entonces, ¿por qué aparecen estas arritmias cardíacas? Por tres motivos. El impulso no se genera en el nódulo sinusal, se genera muchas veces en el nódulo auriculoventricular o se genera en cualquiera de las paredes de la aurícula. O sea, no está generado donde debe generarse. Dos, el impulso eléctrico está en un sitio erróneo, ¿no? Que es lo que acabamos de hablar. Y tres, los caminos para la conducción están alterados. Están alterados. Entonces, por eso va a haber arritmias. Entonces, hay clasificación de arritmias que se dice que es por su origen, por su frecuencia cardíaca y por su presentación. Por su origen, ¿cómo pueden ser las que están sobre la división de los aurículos y los ventrículos? Entonces, las que se producen en aurículos, que se llaman las supraventriculares o auriculares. Y las otras se van a llamar las ventriculares, que son de origen netamente ventricular. Acuérdense de eso. Y por su frecuencia pueden ser rápidas, como las taquicardias, que la frecuencia va a ser superior a 100, y las lentas por debajo de 50. Y por su presentación, las crónicas, de carácter permanente, y las paroxísticas, como en el caso, por ejemplo, de la fibrilación auricular, y las paroxísticas que se presentan en ocasiones puntuales. En eso tenemos las extrasístoles, por ejemplo, o las taquicardias, que son de vez en cuando, ¿no? Estas arritmias producen síntomas, sí, van a producir primero palpitaciones, después dolores de cabeza. ¿Y por qué presenta cefaleas? ¿Qué pasa cuando hay una frecuencia elevada o una baja? ¿Qué está pasando? ¿Ah? Ya les dije desde la primera clase, una taquicardia o una bradicardia producen déficit de sangre. Entonces no llega sangre, no va a haber cefaleas. Acuérdense de eso. No porque hay taquicardia yo estoy con cantidad de sangre arriba, al contrario, más taquicardia, menos sangre. Me da mucho más taquicardia, me desespero. Con 250 de frecuencia, como tiene el ratoño, me muero. No hay sangre en el cerebro, entonces hay una distia brutal, el paciente se desespera, ¿no? Entonces, esto va a haber incluso crisis sincopales, dolor torácico, pérdida de conocimiento, ¿no? Que a veces el paciente ni lo siente. Ustedes llegan y lo encuentran desmayado, ¿no? Entonces, eso es lo raro que se da. ¿Cómo se diagnostican? El diagnóstico bien difícil que lo hagan ustedes con el pulso. Por lo general tiene que haber un electrocardiograma. Un electrocardiograma, ¿no? Para que registre el impulso eléctrico, porque gracias a Itowen, que se descubrió hace muchos años el electrocardiograma, y es el que detecta el impulso y la frecuencia y el voltaje de los latidos cardíacos. Ahora tenemos otro equipo que se usa bastante, y esto lo usan a veces inapropiadamente en algunos hospitales como la Solidaridad. Ella se cansa porque camina o porque está con sobrepeso y le dicen hay que informarle su frecuencia, está mal un Holter, y nos toman un Holter por gusto, ¿no? Entonces los Holter tienen sus indicaciones. O yo le encuentro una taquicardia,
frecuente, hoy, mañana, entonces le pongo un holter para ver cuál es, ¿no? Entonces el holter es un aparato con pilas que le va a detectar muchas horas su frecuencia cardíaca y va grabando en una cinta o en un disquete, lo va grabando. Y eso se programa con una computadora. Lo dejo 24 horas o 48 horas y lo programo que le hago un registro cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, de acuerdo a lo que yo vea. Entonces lo programo, eso se programa en una computadora. Entonces el holter, hay holteres que son portátiles que lo llevan acá y hay holteres implantables. Cuando hay arritmias que yo casi nunca lo detecto, le implanto debajo de la piel un holter. Y después de ahí le voy tomando con la computadora cómo está el pulso en mi paciente, ¿no? Entonces esto es, cuando yo quiero hacer a un paciente, por ejemplo, tomarle viene con doctor que tengo palpitaciones, le hago una prueba de esfuerzo. ¿Qué es la prueba de esfuerzo? Lo pongo a correr en una faja o lo pongo en una bicicleta fija y mediante un electrocardiograma o un monitor yo le voy tomando su frecuencia y su presión al paciente mientras hace ejercicio. Y ahí voy detectando, muchas veces acá recién se detectan las arritmias o las extrasístoles. Hay una parte de la cardiología y hay ahora cardiólogos que se dedican a la electrofisiología. Solo ven eso, solo ven arritmias. Y eso ya lo tienen algunos hospitales. Tienen hospital un arritmiólogo, tienen los seguros, casi los más grandes tienen su arritmiólogo, y que hacen un estudio. El estudio se llama estudio electrofisiológico. Entonces, ¿pero qué consiste? Que tienen que poner un catéter por vía femoral y van hacia las aurículas para los ventrículos y van detectando de dónde se producen los impulsos. La desventaja es el costo. El polifisiógrafo, que es el equipo que detecta que es una máquina grande, cuesta $70,000. Por eso es que ustedes van a escuchar que los estudios de electrofisiología son caros. Y cada catéter cuesta $2,000. Por eso es que estos estudios son caros y no son frecuentes. Porque cada catéter sirve para un estudio. Yo le pongo a él un catéter y cada disparo que hago de corriente eléctrica lo quemo las fibras del catéter. Entonces ese catéter lo saco y lo sigo. Entonces, esos estudios son caros. Un estudio para hacer electrofisiología es caro. Entonces, esa es la desventaja de este tipo de estudios, ¿no? Entonces, dentro de las arritmias tienen las radiarritmias, ¿no? Que son las frecuencias cardíacas de baja frecuencia, ¿no? De baja conducción. Entonces, dentro de estas radiarritmias pueden haber arritmias asintomáticas y sintomáticas. Las sintomáticas con mareos, pérdida de conciencia, síncope, síndrome de Stock-Adams o fatiga, ¿no? ¿Cuál es el síndrome de Stock-Adams? Cuando yo lo mando, les dije en la segunda clase, cuando al abuelito a comprar pan, está con la frecuencia de 40 y se cae. Crisis sincopal, esa es la crisis de Stock-Adams, se llama, ¿no? O el síndrome de Stock-Adams. Esos pacientes no se les debe dejar que hagan 2, 3, 4 síndromes de Stock-Adams, porque en el tercero se puede morir, porque ya no llega la sangre al cuerpo cerebro. Entonces, cuando tengan estos pacientes que se desmayan o tienen las crisis sincopales, inmediatamente hay que llevarlo al hospital para que le implanten un marcapaso. El marcapaso es un aparato chiquito con pilas de reloj, pero que duran esas pilas 5 o 7 años, son pilas especiales, se colocan debajo de la piel y el catéter se va hasta el ventrículo derecho. Ahí se incrusta en las aurículas y ese le va a dar impulsos. Ustedes mediante una computadora le dan la frecuencia al paciente. No necesitan. Le puede dar 60 latidos de acuerdo al trabajo que haga, o a demanda lo pone. Si es joven, yo lo pongo a demanda, ¿no? Porque este paciente corre y no lo voy a dejar con 70, nomás se cansa. Entonces, a demanda, ¿qué significa? Que corre más y su frecuencia del equipo le va aumentando. Esa es la ventaja de estos equipos ahora que han salido, son muy inteligentes, ¿no? Entonces, tenemos otro tipo de arritmias, la bradicardia sinusal. ¿Qué significa bradicardia sinusal? Que están trabajando el nodo. Entonces, esta bradicardia no tengo mayor problema, ¿no? Son frecuencias de 50, ¿no? Pero no hay cardiopatías, ¿no?
no precisa tratamiento. ¿Y esto en qué pacientes se presenta? Les dije la vez pasada. Se presentan en pacientes que hacen ejercicio, las señoras que se hacen chagas, la gente que levanta peso, ¿no? Ustedes se hacen ciclismo todos los días o se levantan a hacer ejercicio, su frecuencia ahorita puede ser 45 de los que hacen ejercicio, ¿no? Mientras que yo estoy volando como 80, 90 por hablar. Entonces, esto depende, por eso en los pacientes no se dejen llevar. Esto les va a suceder. A cada rato le sucede a los cirujanos. Por favor, venme mi paciente que necesita marcapaso. Van ustedes, el electro, ¿cuánto tiene? 45 o 48 frecuencias. Así necesita marcapaso. ¿Y en qué trabajas? Soy estimador. Y el marcapaso, a mí me ha pasado cada rato en el hospital. Yo tengo algunos médicos que han hecho su especialidad en Argentina. Y en Argentina es como acá, ¿no? La mayoría está en su casa durmiendo, solo estudian para el examen, no tienen clases presenciales. Entonces, ¿qué vas a ver? Pues el chico, ¿qué vas a ver? ¿No? Entonces vienen acá, les toman frecuencia un día a un paciente, yo les cuento. Marcapaso con letras grandazas. El jefe de cirugía me llama y dice, mi paciente le han puesto marcapaso y es una vesícula de 32 años. Voy, lo veo. ¿En qué trabajas? Ni siquiera soy estimador en el mercado de frutas. Ese tipo se carga pues 80 kilos, no levanta 2 personas. Entonces le puse grado 1, no se opera. Ya no necesité ni siquiera revisarlo. Entonces eso les va a pasar a cada rato. Frecuencias cardíacas, no se confíen. La bradicardia puede ser de tipo sinusal, gente que trabaja, ¿no? Enfermedad del nodo sinusal, acá sí. Porque dice enfermedad del nodo sinusal, es un nodo enfermo, está producida porque no está conduciendo bien esto. ¿Y por qué no conduce? Porque puede estar calcificado, puede estar enfermo ese nodo por infecciones secundarias, endocarditis, etc. Entonces este es un nodo enfermo, lo que no conduce bien, ¿no? Y puede aparecer en personas mayores no solo por ateroesclerosis, sino por arterioesclerosis. Acá sí puede haber tratado la arterioesclerosis por la edad, 80, 90 años, imagínense cuánto vivió, y de repente vivió en su buena etapa, un señor jovenón, entonces puede darse atero o arterioesclerosis. Arterioesclerosis por lo normal. Entonces acá ya se trata con marcapasos. Cuando se trata de una enfermedad del nodo, hay calcificación que ustedes no lo ven, pero ya en estos pacientes hay calcificación. Ahí trataría la frecuencia del electro y su historia clínica. Punto, ¿no? Entonces hay otros bloqueos auriculoventriculares que se llaman. No se conduce adecuadamente desde las aurículas a los ventrículos. Entonces cuando hay bloqueo, ustedes van a escuchar bloqueo auriculoventricular de primero, segundo, tercer grado, ya esto requiere electrocardiografía. Quiere tomarle por lo menos 2 electros para comparar. Hay retraso en el impulso en primer grado. En segundo grado, unos impulsos se conducen y otros no. Cuando haya calcificación, cuando haya arteriosclerosis, ¿no? Y en el tercer grado ya no hay impulsos, todo se bloquea. El pobre, no, ¿qué haces esto? Y en el aurículo ventricular está bloqueado, hay una calcificación. Se acabó. Puede ser por valvulopatías. No se olviden que puede darse por valvulopatías. Y esto no nos olvidemos, porque de repente hay una pregunta por ahí. Pacientes que tienen calcificación de la aorta o de la mitad, que invaden ese espacio que les dije entre la aorta y la mitad, que es chiquito de 1 centímetro, calcifica todo eso y hay un bloqueo. Los pacientes entran para que le pongan una válvula aórtica, y el cirujano cortó todo eso que está calcificado y termina con válvula aórtica, con prótesis y termina con marcapaso. Así que no se asusten. Puede estar un paciente así al hospital y dice, ¿qué tal raza? Mi paciente topa que le cambie la válvula y ahora sale con válvula y sale con marcapaso. Este es un vivazo, este cirujano, por sacarle plata, no es así. Es por la calcificación que invadió el aparato de conducción. ¿Ya? Eso tienen que aprender, porque esto ha habido motivos hasta de luchas en el colegio médico. Va la familia que cree que conoce, ¿no? Y se equivocan, ¿no? Después les voy a pedir un minuto de silencio, ¿no? Porque hay un médico de Ricardo Palma que ha fallecido en la Franja de Gaza. ¿Saben, no?
alumno nuestro de la 14ª promoción. Leví. ¿Ya? Tienen que estar informados un poco, así sus compañeros de ustedes. El estímulo eléctrico, entonces, en el tercer grado, todo se bloquea, ¿no? Entonces, acá sí necesita marcapaso, ¿ya? Necesita marcapaso. Acá tienen un bloqueo, aurículo ventricular de primer grado, y acá se ve. ¿Qué pasa con el aurículo de primer grado? Miren cómo está el PR. PR, ¿cómo está? PR. ¿Están viendo o no? Miren acá. ¿Ya? Acá no pasa nada porque unos son más alargaditos que otros. Esto se llama un bloqueo de primer grado. Este paciente le ponen un bloqueo de primer grado, pero no pasa nada, no le está produciendo mayor problema. ¿Ya? Este es un bloqueo auricular de segundo grado, tipo 1, MOVIS 1 también se llama, o se llama de fenómeno de Wengebach. ¿Qué pasa acá? Miren ustedes cómo el PR ya se nota a la distancia. Acá un PR cortito, más largo. Acá miren una pausa, ¿no? Un bloqueo completo, y los PR cómo van cambiando. Acá pegadito, acá más largo. Entonces los PR ya toman diferentes tamaños, tiempos también, porque todo tiene un tiempo. Entonces se llama MOVIS 1 o fenómeno de Wengebach. El PR se alarga progresivamente, ¿ya? Este es otro de los casos, bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2, MOVIS 2. ¿Cómo está acá? Miren ustedes la distancia que hay acá. Y acá hay dos normales. Miren, acá no hay un PR, la ausencia de un RQ. Un QRS ha desaparecido, acá está la onda P solita, así se presenta. Falta un QRS, ¿no? Cuando falta un QRS ya están ustedes a un segundo grado tipo 2 o MOVIS 2. Así de fácil, ¿eh? Y este es un bloqueo ya de tercer grado, síndrome de Stokkan. Este paciente se desmaya frecuentemente. Miren ustedes cómo está. No hay el QRS, acá hay un PR alargado, acá no hay QRS, una P sola, ¿no? Miren acá una P sola, las ondas P con una frecuencia mayor que el QRS, ¿no? Ondas P que aparecen antes, durante o después del QRS. Acá hay un PR antes, acá no hay el QRS, ¿no? Entonces, o hay QRS aberrantes también. En este caso no. Bien, de repente el PR alargado. ¿Pero en esto? En el último había un P durante el QRS. Claro, acá hay una onda P. Ahí, anterior, ahí no durante. Acá hay una P y una P. No hay QRS acá. Acá no hay QRS. Entonces hay ausencia de QRS. Pero ustedes miren, es frecuente. Acá el otro es cierta parte. Así es frecuente. Este es ya tercer grado. Este paciente, ustedes lo ven así, marcapaso. Esto es para mostrarles cómo se producen las ondas sobre los ventrículos y cuándo se producen las ondas sobre los ventriculares. O sea, pueden ser supraventriculares o auriculares también y ventriculares, ¿no? Hay taquiarritmias también de tipo supraventricular, o sea que están sobre las aurículas. El de tipo MOVIS 2 es cuando a veces falta el QRS, cuando veo. No es frecuente. El bloqueo completo es frecuente. Nada más. En el marco entonces solo uno sería el por eso. Entonces, taquiarritmias, la frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos por minuto, se producen por encima de los ventrículos, o sea, son de tipo auricular, son supraauriculares, ¿no? Supraventriculares. ¿Esto dónde se produce? En las aurículas o el nodo auriculoventricular, encima de las de His. Y hay tipos de taquiarritmias subventriculares, las arritmias sinusales respiratorias. Esto ya lo hablamos de antes. El intervalo PRR es constante y el intervalo LL varía. Entonces, puede tocarles esto, una arritmia sinusal. Se da en niños y en algunos jóvenes que son aniñados.
Van a encontrar este tipo de arritmia, esos mimados sobre todo, ¿no? Arritmia, pero ustedes ven el electro y todos tienen su onda B, pero son irregulares. Esto se llama una arritmia sinusal, ¿ya? Una arritmia sinusal que es de tipo fisiológico. Acá dice frecuente en niños, pero se encuentra también en jóvenes, ¿ya? Entonces están ustedes, no se asusten, están en una cosa normal. Y esto por lo general se relaciona con la respiración. La respiración, cuando es no fásica, ¿no? Se denomina arritmia sinusal, ¿no? Que no es el tipo respiratorio cuando es no fásica. La respiración debe ser fásica, ¿no? Cuando la frecuencia respiratoria aumenta con la inspiración. Ese es de tipo fásico. Yo respiro más rápido, entonces aumenta mi frecuencia. Pero la no fásica es cuando nada tiene que ver la respiración. Entonces se llama arritmia sinusal no respiratoria, la no fásica, ¿no? Acá sí hay alteraciones del nódulo sinusal, puede deberse a algunas isquemias miocárdicas, ¿no? De la no fásica, que no tiene nada que ver con el ritmo. Por lo general es una arritmia pues, sinusal normal de un niño o de un joven, ¿no? Todo viene en la presencia de la onda P, no falta una arritmia sinusal, ¿no? No hay que asustarse. Doctor, ¿cómo estas personas jóvenes pueden, o sea, como el tratamiento cambia o no necesita por qué darle tratamiento, ¿no? No necesita el reposo suficiente, ¿no? Ahora hay taquicardias sinusales también. El ritmo cardíaco es normal, pero con la frecuencia mayor que la habitual, ¿no? Es fisiológica, ¿no? Por ansiedad, ejercicio. Ustedes cuando dan examen, la mayoría tienen su taquicardia fisiológica. No tienen ningún tratamiento. Salen, reposan y se acabó. Ya cuando puede producirse por anemia, por alcohol, no se olvide que en anemia van a encontrar taquicardia que es compensadora, en alcohol por la vasodilatación exagerada primaria, ¿no? Y en la insuficiencia cardíaca también, o con el uso de la nicotina, sobre todo el uso de drogas, acuérdense, ¿no? Esto no precisa tratamiento, sino dejar el tabaco, en la anemia, corregir la anemia, y en el alcohol, decirle a la persona que no consume mucho. Muchos se presentan taquicardias sinusales en los que consumen esas latitas, ¿cómo se llama? De tonificantes. ¿Cómo se llaman esas latitas y botellas que venden? Ustedes van a tener mucho paciente en los consumidores de fútbol. Hay chicos que toman el todas las semanas de exámenes y le van a venir con una taquicardia desesperada. Ya saben, entonces hay que ponerle su día, hay que ponerle su diurético para que acelere. Yo he tenido pacientes, los que desconocen mucho el efecto de estos aparentes tónicos, son los que toman bastante, son los odontólogos. He tenido varios internos de odontología con este problema. Entonces, esta es una taquicardia sinusal, acuérdense, secundaria a cualquier problema. Si es por anemia, bueno, consecuente, ¿no? Después tiene las famosas extrasístoles. Las extrasístoles que son latidos que se escapan. ¡Bum! Están ustedes tranquilos y sienten un golpe o dos golpes. Eso se llama extrasístoles. Son latidos prematuros que se anticipan a un latido normal, ¿no? Pueden tener origen en aurículas o en ventrículos, ¿ya? En la población, por lo general, siempre va a haber gente que ha tenido alguna presentación de su vida, 3 o 4 extrasístoles, o a veces al año, ¿no? Pero esto no quiere decir que sean patológicas, no son patológicas. Incluso pueden presentarse en gente que tiene cuadros infecciosos no tratados, ¿ya? Pueden presentarse este tipo de extrasístoles, ¿no? Entonces, estas extrasístoles pueden ser, ya les decía, auriculares o ventriculares, ¿no? Algunas son riesgosas cuando es de tipo patológico, como secundarias a un infarto, etc. Pero si no hay mayor sintomatología. Puede deberse igual que el anterior hemos dicho, a tabaco, alcohol, café, té, se le quita pues estos excitantes que les decía también el famoso virus que produce mucho esto, ¿no? Intentar corregir estos factores desencadenantes y se acabó. Algunos lo presentan por estrés, hay gente que es muy estresada, ¿no? O ansiedad, enfermedades de tipo infeccioso, crónicas. Pueden usarse bajo control médico también algunos
antiarrítmicos, si son necesarios, si son muy frecuentes, como la quinidina, la flecainina, la propranolona, ¿no? Y algunos betabloqueantes también se pueden usar, la amiodarona, verapamilo. Cuando estas extrasístoles son frecuentes, y no necesitan tocarlo, no necesitan tocar nada, ¿no? Entonces estas, ya les decía, pueden ser supraventriculares o ventriculares, ¿no? ¿Cuáles son las supraventriculares o auriculares también que se llaman? Están producidos fuera de las, ¿no? O en el que se bifurca arriba, ¿no? Pueden ser auriculares, de cualquier parte de la aurícula, nodales, cuando se presentan en el nódulo de Ashitawara, que son el nódulo auriculoventricular, que tiene ese nombre, pero pueden ser gisianas en el entrecruzamiento del gis antes de entrar al ventrículo. Cualquiera de estas pueden ser, ¿no? Entonces tenemos las auriculares que se pueden producir en aurícula derecha, en izquierda o en el tabique interauricular, como en el caso de las gisianas, ¿no? Entonces acá, ¿cómo lo reconozco? Por la onda P, que es diferente cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo será la onda P diferente a la que se produce en un nódulo superficial o el nódulo de Kegel y flat, decíamos, ¿no? Y así es su nombre técnico. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Lo identificamos haciendo un trazado, un D, electrocardiograma, un D1 largo, ¿no? Entonces vemos cómo está la onda P. Si la onda P es positiva, acuérdense, es de origen de aurícula derecha. Si la onda P es negativa, aurícula izquierda. Y si la onda P es bifásica, más o menos en el origen del tabique o gisiana. Acuérdense, son ustedes, nada más, así de fácil. ¿Y cómo son? Acá están ustedes, miren la extrasístole, miren cómo está acá. ¿Qué tipo es esta? Auricular. Miren, qué bonito, positivo. Acá negativo. ¿Es de qué lado? Izquierda. ¿Y esta? Bifásica. Miren, así se presenta. Nada del otro mundo. Ya lo aprendieron, ahora no se olviden. Mañana les viene el examen, ya no se equivoquen, ya tienen puntos a favor. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y las extrasístoles nodales, que son las otras que habíamos dicho, que se presentan en el nódulo auriculoventricular, ¿no? Las ondas P, ¿cómo son? Prematuras, se pueden ver el D2, el D3 y el ABF. Están seguidas por complejos QRS normales, ¿no? En derivaciones. ¿Y por qué se presentan? Ondas QRS empastadas. Miren, este QRS de acá no es igual al de acá. ¿Lo ven acá empastada, engrosada? Porque ahí se ha superpuesto la onda P. ¿Ya? La onda P se ha superpuesto acá. Miren acá cómo está la onda P, casi seguida de esto, ¿no? Seguida de eso, ¿no? Miren acá hay falta de una QRS, pero las ondas P están empastadas, acá desapareció. Y acá hay una PR chiquitita acá, ¿no? Esta es la onda P. Acá está casi pegadita, ¿ya? O no, acá la onda P está acá, después del QRS. Acá está sobre el QRS y acá está después del QRS y apareció la onda P. Entonces estas son las famosas extrasístoles nodales, ¿ya? Acá aparece después del QRS, miren. Esta es la onda P, recién está acá la onda P, ¿ya? Estas son las famosas ondas nodales. Y extrasístoles ventriculares, cuando vean estos signos, un QRS anchote, grandote, miren, comparen con un QRS normal. Cuando vean un electro con esto, ¿no? Es porque ha sido producido en los ventrículos, en las paredes de los ventrículos o en el septum interventricular, ¿no? Son extrasístoles producidas en el ventrículo. Entonces, cuando hay una que aparece seguida de la otra, miren, un QRS normal, una extrasístole, un QRS normal, otro extrasístole, un QRS normal, otro extrasístole, se llama ritmo bigeminado o bigeminismo. ¿Ya? Ritmo bigeminado o bigeminismo. Y cuando hay tres, ritmo trigeminado o trigeminismo. Vamos a ver si hay acá un ejemplo. Acá lo podemos ver. Ojalá hay acá. No hay acá. Este es ya un flatter, que es otra cosa, ¿no?
Estos son extrasístoles ventriculares, no son auriculoventriculares, son ventriculares, y eso se da en pacientes que son graves. Eso no lo vamos a ver ahora. Extrasístoles, fibrilación ventricular. Esto se da casi cuando los pacientes están graves, en UCI, están estos pacientes al borde del fallecimiento, se presenta esto en la pantalla. En esto así, fibrilación ventricular. Después vemos taquicardia auricular, que esto ya saben ustedes, si hay una taquicardia auricular, es supraventricular, se generan en las aurículas, ¿no? Son de larga duración, se asocian siempre a bronquitis crónica, ¿no? A hipertiroidismo. Esto sí tiene tratamiento. El hipertiroidismo van a ser motivo de consulta cuando hay este tipo de taquicardias, porque el paciente no puede dormir, se desespera, entonces hay que darle beta bloqueadores, ¿no? Tratan siempre con eso. En algunos pacientes es tanta la taquicardia, tantos días que se constata con el Holter, que hay que hacerle ablación por radiofrecuencia, justo lo que hablábamos de antes con el tratamiento con polifisiones. Se busca el foco ectópico y se quema, se acabó la taquicardia. Y fibrilación ventricular, ojalá que ustedes salgan todos escuchando de su hospital una fibrilación auricular. Es sostenida, frecuente, ¿no? Esto se presenta mayormente durante una cardiopatía de larga data, ¿no? Pueden ser en personas adultas o jóvenes, ¿no? De acuerdo a la edad de la enfermedad, ¿no? Es un ritmo cardíaco rápido, irregular, ¿no? Completamente irregular. Es una frecuencia cardíaca. Acostúmbrense ustedes a escuchar su ritmo cardíaco. Y el ritmo, si ustedes lo encuentran diferente, completamente rápido y irregular, es una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, en este caso, se producen los focos de activación en cualquiera de las partes de la aurícula, menos en el nódulo sinusal y en el aurículo ventricular, ¿ya? Entonces, no comienza en el nódulo sinusal, en cualquier parte de la aurícula, o en las ramas pulmonares, en las venas pulmonares incluso, se presentan ahí a nivel del corazón. Entonces, estos se diseminan por toda la aurícula en forma desorganizada y producen una vibración ahí, ¿no? Hace que fibrile rápido, ¿no? Entonces, las aurículas no bombean regularmente la sangre al corazón. Entonces, por esto es que es riesgoso, el paciente entra en insuficiencia cardíaca y requieren tratamiento, ¿no? ¿Esto por qué se produce? Porque hay daños en el sistema eléctrico del corazón. Antes hubo una buena pregunta por el agrandamiento exagerado de las aurículas, ¿no? U otro tipo de enfermedades, ¿no? La presión alta también puede provocar esto, enfermedades coronarias, reumáticas, etc., ¿no? La clínica de este tipo de arritmias es variable, va a haber por palpitaciones rápidas, irregulares, sensación de falta de aire, porque ya les decía que una taquicardia, una bradicardia, baja la frecuencia, baja la cantidad de irrigación del cerebro. Entonces estos pacientes sufren mucho de dolor de pecho, no va a haber una buena irrigación del músculo cardíaco, ¿no? O a veces, si el paciente no tiene mucha actividad, puede ser asintomática, ¿no? Pero siempre esta fibrilación tómenlo en cuenta siempre por la cantidad de frecuencia en aurícula, y decíamos en estenosis mitral pueden producir cantidad de trombos. Por eso es que cuando ustedes encuentren una fibrilación auricular, anticoagulen al paciente. Antes se acostumbraba a la aspirina ya no se usa mucho. Ahora hay que usar un anticoagulante tipo warfarina para controlar las dosis, es mejor, ¿no? Usábamos mucho la digoxina, yo sigo usando la digoxina para controlar la frecuencia también y mejorar el músculo cardíaco. Algunos ya no quieren usar eso, usan beta bloqueadores, y con beta bloqueadores les va bien, pero no se olviden de usar anticoagulación, porque si no estos pacientes ya saben que forman trombos. ¿Por qué? Por la irregularidad que hay a nivel funcional en aurículas, ¿ya? Entonces son altamente trombóticos estos pacientes, por eso es que hay que usar acá los compuestos de colores, antiagregantes o anticoagulantes. Después viene el aleteo flatter auricular, que también se llama así, que es similar a la fibrilación, pero son pacientes en estado grave, con una enfermedad cardíaca grave. El corazón empieza a hacer un aleteo que se llama flatter auricular. Muchas veces estos pacientes fallecen porque llegan a frecuencias altísimas
150 la se ha muerto por flutter auricular o flutter, le dicen, ¿no? Es problemas de entrada auricular. Y esto pues se asocia siempre con cardiopatías crónicas, los pacientes ya que están al borde del fallecimiento, enfermedades pulmonares crónicas. ¿No? El tratamiento es igual que la fibrilación auricular. Ahí tienen ustedes una fibrilación auricular. Miren, las R son completamente diferentes. Las ondas de fibrilación llamadas ondas F, ¿no? Ondas F, ¿no? Ninguna es regular, una más amplia, una más corta, pero está la presencia de las ondas F, ¿no? Y en otros, que es el flutter, vamos a ver por acá, este es completamente irregular también, fibrilación, acá ven un flutter. Cuando vean estas ondas es flutter auricular o flutter auricular. Son pacientes ya muy delicados. Con eso nos terminamos hoy día, mañana terminamos la parte del infarto.